Hoy veo varios conectados. Bienvenidos a la clase. Buenas noches, bienvenidos a la clase número 2 del técnico laboral por competencias en administración documental y archivos. En la clase queremos recordar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior trabajamos tipologías documentales. Aprendimos qué es una tipología documental, ¿verdad? Aprendimos qué es por la importancia de clasificar los documentos, los diferentes tipos de documentos en las organizaciones, sus características principales. Hoy vamos a dar paso a la siguiente clase, que es cómo clasifican los documentos dentro de una organización, ya sea pública o ya sea privada. Vemos en la primera diapositiva método de clasificación documental. Entonces, vemos tipos documentales, lo que vimos en la anterior clase, tipos de documentos, y hoy vamos a ver qué es la clasificación documental, los métodos de clasificación y la organización correcta de los documentos. Vamos a pasar con la terminología un poco rápido y a final de clase vamos a ver una clase un poco más práctica. La vamos a hacer con las personas que trabajan en lugares encargados de archivo, entonces lo vamos a hacer un poco más práctico. Y con las demás personas, pues igual lo vamos a hacer eh, viendo casos de la vida cotidiana. Eh, bueno, vamos, es importante que no los documentos, la clasificación de los documentos es muy importante dentro de una organización, pero no solamente los debemos clasificar, sino que también debemos identificarlos, organizarlos correctamente. Y ese es el tema de hoy y vamos a aprender cómo hacer una clasificación documental adecuada. ¿Qué es la clasificación documental? Miramos es el proceso técnico mediante el cual se identifica y establecen las categorías que se reflejan la estructura jerárquica en una organización. Entonces, tenemos ahí organizar documentos, agrupar información y orden lógico. Es decir, se organizan los documentos en grupos, categorías
según su criterio, según ordenación de la información, organizar los documentos, que facilita la búsqueda de los documentos y optimiza la gestión documental, y agrupar los documentos, agrupar la información, es según ubicarlos, clasificarlos, ubicarlos correctamente en un grupo, agruparlos de forma lógica. Y para mantener un orden estructurado, una buena clasificación documental permite que cualquier persona encuentre un documento de forma rápida. Y también otra forma de clasificación documental es por su orden cronológico, es decir, por las fechas de producción del documento. Entonces, miramos por la organización, por la agrupación y por su orden cronológico. Son metodologías de clasificación documental. Miramos aquí en la siguiente diapositiva. Importancia de la clasificación. Agilidad en la búsqueda. Encontrar documentos, bueno, una adecuada clasificación documental nos permite que sea más ágil su búsqueda, encontrar documentos rápidamente sin contratiempos ni demoras innecesarias. Seguridad de la información, ya lo decíamos anteriormente, evita la pérdida, extravío de documentos o deterioro de la información crítica para la entidad. Bueno, como sabemos, los documentos son activos muy importantes para las organizaciones, por eso debemos cuidar que no haya pérdida de documentación. Eficiencia administrativa, optimiza los procesos internos y mejora la productividad de los equipos de trabajo. Entonces, eficiencia administrativa nos permite una mejor toma de decisiones, garantizar la transparencia, orden institucional que garantiza la transparencia y cumplimiento de las normativas archivísticas vigentes. Más adelante vamos a mirar este orden institucional, lo que garantiza la transparencia, el cumplimiento de las normas de gestión documental. Entonces, miramos las normas que las entidades actualmente deben cumplir. Entonces, y transparencia, pues que haya transparencia en todos los procesos de documentación. Miramos métodos de clasificación documental. Existen diferentes métodos para clasificar los documentos. Existen diferentes formas de estructurar y organizar el acervo de los documentos. Es decir, existen varios métodos según la necesidad, puede ser según la necesidad de la empresa. Entonces, se pueden clasificar de forma alfabética. Organiza los documentos según el orden del alfabeto, ¿sí? Por sus letras A, B, C, D, E, ¿sí? Ejemplo, también puede estar organizado por nombres. A veces, cuando los que manejan las bases de datos, los organizan por nombres, ejemplo, de personas, de empresas, de instituciones, ¿sí? Es una forma de clasificación documental. Vamos a mirar las formas de clasificación documental. Sin embargo, al final de la clase vamos a mirar qué nos pide el Archivo General de la Nación, ¿sí? ¿Cómo es la estructura, cómo es la metodología de clasificación documental según el Archivo General de la Nación? Entonces, vamos a mirar los métodos de clasificación documental que existen. También, bueno, un método es por el alfabético, ¿sí? Ya sea por nombre de empresas, personas, instituciones,
Bueno, y también existe otro método de clasificación de documentos que es numérico, ¿sí? El numérico, pues, es un método sencillo, se basa en asignar un número a los documentos. Ejemplo, los expedientes con códigos, documentos identificados por números. Bueno, se utiliza la numeración para clasificar los documentos. Mm, la clasificación también puede ser cronológica. Entonces, cuando hablamos de clasificación cronológica, estamos hablando de fechas, ¿cierto? Los documentos se organizan según sus fechas. Ejemplo, por año, por mes, por día, ¿sí? Entonces, miramos tal vez de la fecha más antigua a la más reciente, o del día más antiguo al más reciente, o, o, o cualquiera de las formas, pero se utiliza cronológicamente, es decir, por fechas. Esto es, lo de las fechas es muy utilizado en los archivos administrativos, ¿sí? Pero actualmente la norma, pues, sí, tiene que aplica mucho la metodología de clasificación por fechas, por orden cronológico. También temático es otro método de clasificación. Bueno, la clasificación por temática o por asunto, ¿sí? Es decir, por el asunto que trata el documento, se organiza según el contenido del documento. Por ejemplo, cuando utilizamos este método de clasificación por tema, por ejemplo, podamos decir que temas de finanzas, temas jurídicos, temas de recursos humanos, temas, bueno, cualquier que sea el tema, muchas veces se clasifican los documentos por temas. Permite agrupar los documentos por áreas. Esta clasificación también nos permite, sí, clasificar por el área, por ejemplo, el área de finanzas, el área jurídica, el área de recursos humanos, la gerencia, ¿sí? Entonces, o la representación legal, ¿sí? Entonces, más que todo, cuando se toma por temas, toma es por el área de producción del documento. También está geográfico, ¿sí? Entonces, también se pueden clasificar geográficamente los documentos según su ubicación. Por ejemplo, por departamentos, por países, por estados, ¿sí? Entonces, es otra forma de clasificación documental. Esta es muy usada en organizaciones de cobertura a nivel nacional, internacional, ¿sí? A veces los clasificamos por ciudades. Por ejemplo, si una entidad tiene varias dependencias en otros departamentos, municipios, entonces eh, utiliza la metodología de clasificación por su ubicación, por su clasificación geográfica, es decir, por la ubicación donde se encuentre la entidad. Bueno, todos esos métodos de clasificación que existen no significa que solo vamos a tomar un solo método de clasificación. Es que estos métodos de clasificación que existen, actualmente la norma los compila y vamos a ver varios métodos de clasificación dentro de las normas actuales según el archivo general. Bueno, miramos clasificación. Bueno, clasificación alfabética. Organiza los documentos siguiendo el estricto la secuencia de A a la Z. Ya lo decíamos, es por clasificación alfabética. Entonces utiliza las letras del alfabeto de la A a la Z y pues, como ya decíamos, por nombres, razón social de las empresas, nombres de instituciones,
Clasificación numérica. Organiza los documentos mediante asignación de números, códigos específicos, permitiendo una identificación inequívoca en control de secuencial riguroso. Expedientes numerados 001, 01, 003. Bueno, se le da una codificación numérica. Registros identificados por códigos de barras también puede ser. Ahora se utiliza mucho con las tecnologías de la información, se utilizan mucho los códigos de barra o los PQRs, los QRs, ¿sí? Los códigos QR. Documentos de identificación de números y documentos de identidad o números de radicación. Bueno, eso se utiliza mucho cuando manejamos clientes. Casi siempre se utiliza esta metodología numérica utilizando la cédula de la persona, el número de identificación de la persona, ¿sí? Y también cuando miramos en las ventanillas únicas, se utiliza la clasificación documental por número de radicados. Entonces, los que trabajan en empresas, allá donde tienen las ventanillas únicas, siempre utilizan el número de radicados. Sí, casi se utiliza mucho en las organizaciones. Clasificación cronológica, como ya lo decía, organiza los documentos siguiendo una secuencia temporal estricta, fundamental para los expedientes que requieren un seguimiento histórico legal, como la estructura, actas y correspondencias, ¿sí? También, sobre todo bueno, las actas, sí, siempre se utiliza la clasificación cronológica, ya que siempre tenemos a clasificar la fecha más antigua a la más reciente, ¿sí? Es decir, el año tal o se clasifican por meses de enero a diciembre. Igualmente, en las actas, en la factura, siempre se clasifica con clasificación cronológica, desde la más antigua hasta la más reciente. Son los tipos documentales donde se utiliza esta clasificación cronológica. Bueno, ahora vamos. Clasificación temática. Ya lo dijimos, agrupa documentos según el asunto o contenido que tratan, facilitando la gestión por áreas funcionales. Recursos humanos, finanzas, bueno, eso, por ejemplo, clasificación por tema en recursos humanos, entonces los contratos laborales, las hojas de vida, las nóminas de pago, entonces se clasifican por temas. En finanzas serían facturas, presupuestos anuales, estados financieros, tal vez se estarían comprobantes de pago, nóminas, ¿sí? Bueno, todo lo que tenga que ver con pagos de nóminas, porque las nóminas y pagos están en recursos humanos. Bueno, todo lo que sea de finanzas. Jurídico, demandas, actas de asamblea, poderes notariales, bueno, todo lo que tenga demandas legales, procesos, todo lo que tenga que ver con el tema de jurídicos se organizarían por la temática. Sí, ahí vemos esas clases de documentos. Existe la clasificación por tema. Clasificación geográfica, ya dijimos que es por el lugar donde organizan los documentos de acuerdo a su lugar de origen o destino, facilitando la gestión de archivos en organizaciones múltiples, cobertura territorial. Bueno, ya lo dijimos, se hace por países, departamentos, ciudades, cuando las empresas, lo vemos a diario, cuando las empresas tienen varias sucursales o varias sedes en un lugar o en otra ciudad, entonces clasifican la documentación por orden geográfico, ¿sí? También tenemos criterios de elección. Tipos de organización, estructura jerárquica según la empresa definen las necesidades de la clasificación. Y
Esos son los criterios de elección. Volumen documental. La cantidad de documentos producidos determina si requieren un método simple o complejo. Bueno, esto es la forma con el criterio de elección para qué tipología, qué vamos a usar. Eso depende mucho de la organización, ¿sí? De la estructura jerárquica, del volumen de documentos que se produzca, el tipo de documentos que se produzcan y también la necesidad de consulta. Si es muy frecuente, entonces se toma la forma que se recupera la información, dictan el método más eficiente. ¿Sí? Como ya vimos, los métodos de clasificación, que ya pueden ser cronológicos, numéricos, geográficos, entonces esos criterios se toman dependiendo la, la necesidad o el tipo de archivo que manejemos, el volumen del archivo que tengamos, por cuál más tomamos el criterio que más le favorezca a las organizaciones. Sin embargo, ahorita miramos la norma, qué tipología de clasificación documental nos recomienda el Archivo General de la Nación. Sin embargo, es importante conocer qué tipologías de clasificación documental existen. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo a la clase? No sé, o de pronto haya una pregunta. Como no hay preguntas, entonces seguimos con la clase. Entonces, acá hace una conclusión. Eso no significa que la clase se vaya a acabar, pero hace la conclusión acerca de la clasificación. Es la base fundamental de una organización eficiente y transparente. Sí, la forma como clasifiquemos documentos es fundamental para la eficiencia y la transparencia de una organización. Es muy importante porque de eso depende la agilidad en la búsqueda, la transparencia, que se cumplan los principios archivísticos. Es muy importante. La información siempre debe estar ordenada, nos garantiza las consultas rápidas, efectivas y nos garantiza una gestión documental optimizada. Bueno, ahora vamos a mirar un poco acerca, vamos a hablar un poco acerca, vamos a hacer como un repaso de algunos principios de gestión documental que hemos visto y qué nos pide el Archivo General de la Nación. Entonces, a través de sus normas, nos pide. Bueno, vamos a hacer no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta o quiere aportar algo a la clase, dejamos un pequeño espacio. Bueno, nadie tiene una pregunta, entonces seguimos con la clase. Bueno, entonces ya vimos, pues, ya vimos
ahora vamos a mirar, bueno, ya vimos las formas de clasificación de documental, ¿sí? Ya vimos que se puede hacer por orden cronológico, que se puede hacer por numérico. Listo, entonces vamos a mirar el fundamento legal. Bueno, como en Colombia se rige por el decreto 1080 del 2015 y la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, ¿sí? Y el acuerdo AGN 001 del 2004, que es el formato oficial establecido por el Archivo General para las tablas de retención documental, por el Archivo General de la Nación. Así se llama, Acuerdo AGN 001 del 2024, es el formato oficial tablas de retención documental. Bueno, yo creo que para la siguiente clase vamos a echarle un repaso a este acuerdo, de qué se trata, qué nos dice este acuerdo para que ustedes lo conozcan. Entonces, de tarea, les pido a todos a todos les pido, por favor, consultar ese acuerdo, el acuerdo AGN 001 del 2024, formato oficial, tablas de retención TRD, que es tablas de retención documental. Sin embargo, yo se lo puedo colocar, sin embargo, yo lo traigo, pero sí les pido que por favor le echen una leída para que podamos todos opinar acerca de este acuerdo. Muy importante porque nosotros debemos conocer las normas que rigen para Colombia. Entonces, bueno, miramos, ya dijimos que el marco normativo siempre nos regimos por el decreto 1080 del 2015. Esa es la norma, lo que establece cómo es la organización de los archivos en el contexto, este es el marco fundamental. El decreto 1080 es la norma más actualizada en cuanto a la elaboración de las tablas de retención documental y los instrumentos archivísticos para la gestión documental. Es la que nos guía cómo debe ser la organización de los archivos en Colombia. Y esto, como nosotros ya vimos en una clase anterior, repasamos lo que son las tablas de retención documental, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda cómo se organizaban, cómo se organizaba la documentación según las tablas de retención documental? ¿Sí? ¿Cómo se organizaba? ¿Se acuerdan cómo era la metodología para elaborar una tabla de retención documental? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es la metodología para elaborar una tabla de retención documental. Entonces, primero que todo, cuando se elabora una tabla de retención documental, lo primero que hacemos es la recopilación de la información de la entidad. Hacemos una revisión de la misión, de la visión, de la estructura orgánica. Miramos también alguna documentación como son los manuales de procesos, manuales de funciones, ¿sí? Para ver cuáles son los procesos que que se hacen dentro de esa organización, ¿sí? Para conocer, porque antes de aplicar la clasificación, el método de clasificación documental, para tomar esa decisión, si es por temas, si lo vamos a hacer por codificación, por numeración, pues tenemos que primero que todo conocer la organización, conocer la entidad. Entonces debemos hacer la consulta de
qué procesos se hacen dentro de la entidad. Entonces, ¿qué mejor que consultar el manual de procesos? O si la entidad tiene manual de procedimientos, también cómo se procede, ¿cierto? Para nosotros tener como más claro cómo, dónde se van a producir esos documentos y qué documentos produce la organización, la entidad o la empresa. También otro ítem, otro segundo ítem muy importante es identificar las normas que regulan la producción documental. ¿Sí? Bueno, ¿qué normas la regulan? Nosotros ya dijimos qué normas regulan a Colombia en cuanto a gestión documental y sabemos que la tipología de, de organización documental está por series y subseries, ¿cierto? También miramos también qué soportes, qué documentos, hacemos como una supervisión a la entidad, qué documentos produce, qué procedimientos. Eh, Sí, es como hacer un análisis de la actividad primero antes de tomar la decisión. ¿Qué metodología utilizar? Siempre se debe hacer como un análisis previo de la entidad. ¿Sí? Bueno, otro tema que también se debe mirar antes de tomar cualquier decisión para la clasificación documental es mirar el valor legal, el valor administrativo, el valor informativo, el valor testimonial de los documentos, eh, el valor cultural, también la frecuencia de consulta, ya como lo decíamos allá, eh, las normas internas y externas que puedan afectar la conservación de dichos documentos. Eso es muy importante, ese análisis antes de hacer, de escoger un tipo de valoración o de clasificación. Bueno, entonces, ¿esto qué? También tenemos la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Estas normas regulan en materia de archivo Colombia. Entonces, la ley 594 del 2000, que ya la hemos mencionado muchas veces, que es la Ley General de Archivo. Entonces, ténganla por ahí. Cuando tengan un tiempo, por favor, leer esas leyes que dicen para que me puedan preguntar. La ley 80 del 1993 también para las entidades públicas. La ley 2094 del 2021, la ley 2094 del 2021. También tiene mucho que ver con algunos tiempos de retención documental de algunos documentos, ¿sí? Sobre todo con los de la parte jurídica. Bueno, también mirar, hacer un análisis, la naturaleza de la serie documental, ¿sí? Si es, como ya decíamos, si es los temas, cuando hablamos del archivo general, él nos toma esa parte, ese método de clasificación documental que es por temas. El archivo general nos dice que nosotros debemos mirar la naturaleza de la serie documental, dice qué tipo de documento es, si es es un contrato financiero, es administrativo, es jurídico, es de recursos humanos, bueno, qué tipo de documentos maneja la organización. También debemos analizar la disposición final. ¿Qué documento será? Entonces, debe ser eliminado, debe ser conservado,
debe ser seleccionado, tiene alguna relevancia institucional, tiene algún valor histórico. Esa es la disposición final también, la debemos analizar. Las fases del archivo. La fase, bueno, del archivo, mirar a qué fase del archivo está el documento, si está en archivo de gestión, que es la conservación inicial, si está en el archivo central, ¿sí? Si está, que es la conservación intermedia de los documentos, o si hace parte, o si ese documento hace parte del archivo histórico y debe seguir con su conservación permanente. ¿Sí? Entonces, recordar muy bien cuáles son las fases del archivo. El archivo de gestión, conservación inicial, el archivo central, conservación intermedia, y el archivo histórico, que es la conservación permanente. Esas son las fases de los archivos. Muy importante cuando se va a hacer una adecuada clasificación documental. Bueno, ¿qué dice el decreto 1080 del 2015, que es la norma más actual en materia archivística en Colombia? Dice, ella se basa en un acuerdo, una estructura orgánica funcional, eh, eh, es como la norma que nos permite, que nos indica cómo se hace la clasificación documental. En esta norma, en el decreto 1080 del 2015, nos habla de la metodología de clasificación documental. Ya vimos los métodos de clasificación documental y los decíamos que eran por orden cronológico, por numérico, ¿sí? Y demográficos, esto, ¿sí? Por el sitio donde está, municipio, departamento, ¿sí? Ahora vamos a mirar, según la ley 1080 del 2015, que es la norma archivística en Colombia, la última actualización en normas, que es el decreto 1080 del 2015, ¿qué metodología documental nos sugiere? ¿Sí? Bueno, la norma 1080 dice que la clasificación se debe hacer por fondos. O sea, ella nos dice que se debe hacer por fondos. Es decir, agrupar todos los documentos producidos en una entidad. ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, un ejemplo de cuando se hace por fondos es que, por ejemplo, el fondo es como la entidad que produce el documento. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la Policía Nacional. Entonces, eh, eh, el fondo sería la división, según la dependencia, la dependencia o la estructura interna de la entidad, es decir, en su fondo sería, cuando hablamos de sus fondos, hablamos de, bueno, la policía se divide en tantos, por ejemplo, la DIJÍN, ¿cierto? Es una entidad de la Policía Nacional, entonces esa sería como un subfondo, o sea, se hace por dependencia, ¿sí? Si hablamos de empresa privada sería por sucursales, ¿sí? Pero si hablamos de la policía, entonces hablaríamos por, por direcciones. Entonces, por dirección de investigación, por dirección de tránsito, por dirección de, bueno, no sé, otras direcciones que tenga, por ejemplo, el ejército o la policía, ¿sí? Entonces, y si hablamos de la empresa privada, lo haríamos por sucursales, ¿sí? Entonces, el Archivo General de la Nación
a través del decreto 1080 del 2015 nos dice que se debe hacer por fondo, ¿sí? O por fondos, subfondos, ¿sí? Es decir, por dependencias de cada entidad o de cada organización, ¿sí? También dice que se debe hacer por series documentales. Cuando hablamos de una serie documental, es un conjunto de documentos que responden a una misma función o a un mismo trámite, ¿sí? Entonces, las series documentales se miran, para sacar las series documentales, se mira en la función o el trámite que cumple ese documento. Esa sería la serie. Por ejemplo, seguimos con la Policía Nacional. Por ejemplo, en la DIJÍN sería una serie, por ejemplo, los documentos de las investigaciones penales. ¿Sí? Esa sería la serie. O también podría ser otras series, podría ser los informes de inteligencia, ¿cierto? Eso sería otra serie. Otra serie sería en tránsito, en el fondo de tránsito, sería una serie, sería los comparendos, ¿cierto? Otra serie sería los reportes de accidentes de tránsito, ¿sí? Y así, esas serían las series. Las subseries documentales más específicas son más específicas dentro de una serie documental. Ejemplo. Entonces, como ya dijimos que las series serían investigaciones penales dentro de la policía, entonces sus series serían los homicidios. La subserie sería narcotráficos, ¿sí? O sea, lo que se desprende de esa serie sería la subserie. Por ejemplo, en la serie de comparendos, del archivo o la carpeta de comparendos, la subserie sería conducción sin licencia. Y la subserie sería exceso de velocidad, ¿sí? Todos los procesos que estén por exceso de velocidad, ¿sí? Bueno, eso sí hablamos en términos por ejemplo, de la policía, ¿cierto? También el Archivo General nos dice que se debe hacer por tipos documentales. Entonces, ¿qué son los tipos documentales? Características específicas de un documento. Ejemplo, un informe policial es un tipo de documento, un acta de captura, el orden judicial, un comparendo de tránsito. Bueno, esos serían como los tipos documentales. Bueno, ¿alguien más puede, no sé, quiere hacer una pregunta o esto, quiere aportar algo a la clase? Entonces, ¿están muy callados hoy? Entonces, bueno, en resumen, el Archivo General de la Nación nos dice que se debe clasificar los documentos por series documentales y por sus series y luego por tipos documentales. Entonces, por eso vemos dentro de las tablas de retención que dice serie, subserie y tipo documental. Entonces, como ya teníamos bueno, por fondos, ¿sí? Por fondos, que es la entidad, por ejemplo, Policía Nacional de Colombia, por fondos, subfondos, series, subseries y tipo documental. Esa es la estructura del Archivo General de la Nación, cómo se deben organizar los archivos. Es decir, el fondo sería Policía Nacional de Colombia, ¿sí? El subfondo, pongamos, sería la DIJÍN, o bueno,
no conozco mucho de la policía, pero pues sería como la Dijín, que casi todos lo conocemos. La serie, ese sería el subfondo, y la subserie serían, por ejemplo, un documento con investigaciones penales. Y de eso se desprende la subserie, por ejemplo, narcotráfico, o, y el tipo documental, por ejemplo, sería los informes de inteligencia. ¿Sí? Bueno, así sucesivamente con todos los archivos, es como para mirar contigo la estructura de cómo lo establece el decreto 1080. Bueno, dentro de los principios claves del decreto 1080, lo que el Archivo General de la Nación, lo que nos, nos garantiza a través de este decreto es la garantía de los principios, el principio de procedencia, que cada documento pertenece a la entidad que lo produjo, o sea, es propio de la entidad que lo produjo, el principio de orden original también, de la originalidad, que se respeta cómo fueron organizados inicialmente, cómo fueron producidos originalmente, la, la estructura jerárquica, que es el fondo, el fondo, cuando hablamos de la estructura, estamos hablando del fondo, del fondo, su serie y tipo documental, ¿sí? Que es la estructura de cómo se organiza un archivo, cómo se clasifica un archivo en las tablas de retención documental, estructuradas por el Archivo General de la Nación y reglamentadas en el decreto 1080. Así es, esa sería la estructura. Fondo, subfondo, serie, subserie y tipo documental. Las tablas, y la tabla de retención documental, esa es su forma de clasificación, ¿sí? Y la tabla de retención documental, pues eso ya es un documento que lo que hace es que define el tiempo que se va a conservar el documento, cada documento, según su valor. Bueno, ese es el en, en palabras más simples, o diría más sencillas, la metodología reglamentada por el Archivo General de la Nación, lo que nos quiere, lo que busca realmente es que el archivo logre responder los siguientes aspectos. ¿Quién produjo la documentación? ¿Para qué función se creó? ¿Y en qué proceso se usa? Esas son las preguntas que uno siempre se debe hacer según el Archivo General de la Nación antes de empezar a organizar un archivo o antes de empezar a estructurar unas tablas de retención o unas tablas de valoración documental. Entonces, ¿quién produjo el documento? ¿Para qué función se creó el documento? ¿Y en qué proceso se va a usar este documento? Esas son las palabras claves para hacer una adecuada clasificación documental. Entonces, muy importante, siempre que vayan a hacer una clasificación documental, una organización de un archivo, siempre deben hacerse esas preguntas. ¿Quién produjo el documento? Es decir, ¿qué dependencia? ¿Para qué función se creó este documento? ¿Sí? ¿Y en qué proceso se usa para poderlo clasificar adecuadamente dentro de la tabla de retención documental y dentro de las tablas de valoración documental?
Bueno, esto, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, podemos mirar esto, otro, bueno, según las tablas de reproducción documental, bueno, ya pusimos ejemplos la policía, pues en otra clase podemos poner otros ejemplos de otras empresas. ¿Sí? En este, pues yo hoy me enfoqué, por ejemplo, en la parte eh, de la policía, el ejército, bueno, la policía que es como, tengo como más conocimiento un poco de la entidad, porque la verdad el ejército no lo conozco mucho y no conozco mucho de los tipos documentales que produce el ejército. Entonces, pero para allá, para como para salirnos de no siempre la empresa privada o una entidad pública, porque a veces hacemos ejemplos con entidades públicas, alcaldías, consejos y gobernaciones, no, sino que hacer esto, otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, de sabemos que según el Archivo General de la Nación, la forma de clasificación de los documentos está siempre por serie, subserie. Bueno, primero, el fondo, que es la entidad que lo produce realmente, su fondo, ¿sí? Fondo o su fondo, porque si la entidad solo tiene una dependencia, tiene una sola dependencia, sería por el fondo, pero si tiene más dependencia, entonces fondo y su fondo, o dependencias, o tiene otras sucursales, entonces se toma como por sucursales, ¿sí? Entonces, primero que todo, por el fondo, su fondo, y luego por serie documental, por la subserie documental, por el tipo de documento, ¿sí? Y luego la valoración de si está en archivo de gestión, si está en archivo central o si está en archivo histórico, que es la disposición final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una serie documental, como ya lo decíamos anteriormente, son las investigaciones. Bueno, el fondo, entonces, al fondo o al subfondo, porque casi siempre, no, según el archivo general, eh, según la ley 1080, ellos eh, bueno, nos sugieren o nos estipulan ahí que se debe codificar el fondo o el subfondo, siempre se codifica, es decir, se le coloca un código, ¿sí? Y por ejemplo, entonces sería, por eso vemos que en algunas organizaciones se utiliza el código 350, 320, 300. Bueno, yo he visto mucho los 300, pero eso no quiere decir que tenga que ser 300, se le puede dar otra codificación, si no es que tenga que ser 300, que son muy usados en las entidades públicas el 300, pero también se puede utilizar otros códigos. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de codificar los documentos, entonces, por ejemplo, 01 en el código del documento entonces sería 01, mm, bueno, primero el fondo, su fondo, por ejemplo, pongamos, como ya estamos hablando de que 300, pongámosle de 100, 100, que es la dependencia, el código del documento, por ejemplo, lo podemos hacer, como dijimos, hay varias formas de clasificación documental que pueden ser cronológicas, alfabéticas y eso, pero según el Archivo General de la Nación, no sugiere que sean numéricas, ¿sí? Que sea 01, 02, 03, no A, B, C, D, no, ¿sí? Entonces, según el Archivo General de la Nación,
él nos sugiere que sea numérica, es decir, 01, 02, 03, 04. Entonces, se le da una codificación a los documentos, por ejemplo, 01 puede ser, como ya decíamos, bueno, primero al fondo, entonces 100, pongamos que es el fondo, la DIJÍN de la policía, ¿sí? Entonces, pongamos 01, porque vamos a hablar de, bueno, en este caso sí, en la serie esto, se le puede dar esto, por ejemplo, investigaciones penales. Entonces la subserie sería homicidios. Y el tipo AS, el tipo documental sería, por ejemplo, el informe policial. Y a ese informe policial y a esos documentos se les valora cuánto tiempo de retención van a tener en archivo de gestión, por lo general todo lo que son investigaciones penales, por lo general se le dan 5 años en archivo de gestión, porque así como, por ejemplo, los contratos se les da un tiempo de 2 años, porque a los 2 años pues ya casi nadie, por lo general los contratos son para una vigencia, entonces en 2 años pues no va a tener mucha consulta, ¿sí? Pero un informe policial se debe tener en archivo de gestión 5 años. ¿Por qué? Porque pues van a ver hay demandas, entonces esas demandas por lo general en menos de 5 años no se resuelven, entonces va a tener mucha consulta. Entonces se tiene en archivo de gestión 5 años y en archivo central se tiene 15 años cuando se trata de investigaciones penales o disciplinarias. Se les da dentro del archivo central son 15 años y una disposición la disposición final de una investigación penal. ¿Ustedes qué consideran que cuántos años podría ser la disposición final para conservar una serie documental como las investigaciones penales? A ver, quiero escucharlos. ¿Cuánto tiempo creen que se le daría a una investigación penal? Sin embargo, ¿cuánto tiempo? A ver, no todos. Bueno, eh, esto, bueno, una investigación penal, pues se debe conservar por siempre. Este tipo de documentos no se les puede eliminar, ¿sí? Porque hace parte, porque se está protegiendo un derecho y además de eso, las investigaciones penales hacen parte de la historia, entonces no se pueden eliminar, se deben conservar digitalmente por siempre. ¿Ves? Entonces, eso depende, bueno, ¿quién nos dice? Yo no me inventé ese tiempo de retención de esos archivos, de esos documentos dentro del archivo. Entonces, ¿quién nos dice cuál es el tiempo de retención? Pues esto lo vemos en la ley 1080 del 2015. Ahí tenemos esa ley, nos dice según nos dice el tiempo de retención documental. Y también la ley 594 del 2000, muy importante, también nos dice el tiempo de conservación de los documentos. Así que eso no es algo que nos lo estamos inventando. Es muy importante que ustedes lean la ley 594 del 2000, la ley general de archivos, la conozcan, la ojeen. ¿Para qué? Para que ustedes se empapen acerca de cuál es el tiempo de conservación de los documentos y
cuál, bueno, la metodología, también en el decreto 1080 del 2015, los artículos 2, 8, bueno, ahí nos habla de cómo es la clasificación documental, ¿sí? Sí, que se hace por códigos, que se hace por series, por sus series, y también nos habla de cuál es el tiempo de que se deben conservar los documentos. Bueno, entonces toqué. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir a la clase. Recuerden que clasificar los documentos no es solo ordenarlos, es garantizar una forma adecuada y estratégica la clasificación. Y que nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Vamos a compartir, les voy a compartir el decreto 1080 y la ley 594 para que ustedes, ¿qué? La puedan leer y para que me puedan hacer preguntas en la próxima clase. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y hasta una próxima clase.